Muy buenas makers, en este vídeo vamos a hablar de soportes normales, soportes en árbol y de todas las opciones que nos pueden venir bien en un momento dado cuando estemos poniendo soporte. Pero antes, muy importante, suscríbete, es gratis, de las pocas cosas gratis que quedan. Venga, dale que a mí me haces un favor. Vamos allá con el vídeo. Para explicar las distintas opciones que tenemos en Cura respecto a los soportes, he diseñado esta pieza que tiene en cada cara el ángulo que forma con el eje Z, porque es lo que Cura entiende cuando aquí le decimos el ángulo del voladizo, quiere decir a partir de qué ángulo va a poner soporte, o sea, a partir de qué ángulo forma esta cara. Si le ponemos, por ejemplo, como tenemos ahora 30, pues sabemos que en esta cara que pone 33,8, pues ahí nos va a intentar poner soporte por aquí debajo. Pero antes de hablar de las opciones de soporte, lo primero que tenemos que saber es cuándo los necesitamos. Lo ideal es imprimirnos esta pieza o una parecida, pero sin soporte. Esto nos dirá cómo reacciona nuestra máquina a la hora de imprimir voladizos. Como estoy viendo en la imagen, en la parte de arriba donde están los 90 grados, pues ahí hay bastante descuelgue, incluso un poquito antes, cuando empieza la parte de los 56, 67, a partir de ahí ya comienzan las capas a dar muy mala calidad. Entonces ahí tendremos que poner soporte. Otra cosa que nos va a influir mucho es la altura de capa. Esta imagen representa un voladizo de 45 grados, quiere decir que esto formaría en nuestra figura 45 grados. La parte azul representa una altura de capa de 0,2 y la parte roja una altura de capa de 0,1. Pues como veis, los escaloncitos, digamos la parte que se queda al aire, la parte que se nos podría descolgar por no tener apoyo, en la parte de 0,2 es mucho más grande que si imprimimos a 0,1 y estamos dando el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si imprimimos a la mitad de altura de capa, pues tenemos la mitad de voladizo. Quiere decir que podremos apurar un poquito más en los ángulos, pudiendo tener ángulos mayores con buena calidad y sin que se nos descuelguen. Esto, para solucionarlo, Cura tiene una opción muy buena, que es la altura variable de capa, que eso nos soluciona mucho el que se nos vean los escalones o el evitar que haya tanto voladizo. Una vez dicho esto, ya sabemos si tenemos o no tenemos que poner soporte. Vamos a ver las opciones. La primera opción que tenemos es si queremos o no queremos soporte, y la segunda es el tipo de soporte que vamos a poner. Cuando dice normal se refiere a los patrones normales, línea, rejilla, triángulo, etcétera, o bien podemos elegir árbol, pero yo árbol la elegiría más para figuras que para piezas como esta con caras planas. Vamos a ver primero las opciones que tenemos en los soportes normales. Pues si damos aquí a segmentar, damos a vista previa y ya vemos cómo está haciendo los soportes. Lo está haciendo en forma de zigzag y con las opciones que le hemos puesto aquí, pues a partir de 30 grados y demás. En colocación de soporte tenemos dos opciones. O bien en todos los sitios, que quiere decir que Cura nos puede poner soporte sobre la misma pieza, o tocando la placa de impresión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Cura solamente hará soporte partiendo desde la placa de impresión, desde cualquier parte de la placa de impresión, pero nunca sobre la figura. En este caso, por ejemplo, si le decimos tocando la placa de impresión, vamos a segmentar y veis que no me genera soporte. No me lo genera porque los soportes estarían tocando la pieza. Entonces Cura le hemos dicho que aquí no imprima soporte. Vamos a verlo con un ejemplo. Si cogemos nuestra pieza y la rotamos un poquito, aquí vemos cómo genera soporte solamente de la parte que puede hacerlo desde la placa de impresión, desde la cama caliente, pero no desde la propia pieza. Por tanto, nos soportaría pues prácticamente media pieza. Otra cosa buena que tienen los soportes de árbol en este tipo de piezas es que si lo ponemos, veremos que el árbol tampoco lo hace partiendo desde la pieza, siempre intenta hacerlo desde la propia cama. Damos a vista previa. Como veis, ha esquivado la parte de la base de la pieza y ha empezado el soporte desde la cama, pero los soportes en árbol, como vemos aquí arriba, nos hacen un patrón raro. Esto hay veces que nos puede venir bien y hay veces que nos puede venir mal. Por eso digo yo que es preferible tener un patrón más estable cuando son piezas de este tipo que son con caras planas. Vamos a volver a dejarlo como estaba. Vamos a seguir viendo opciones.
Bueno, la siguiente opción que tenemos es el ángulo. El ángulo, lo que estábamos hablando antes. Si yo aquí le digo que yo quiero un ángulo de 80, pues prácticamente me lo hará solamente en la parte final. Si aquí le digo, por ejemplo, un ángulo de 60, pues se viene a todo lo que esté por encima de 60, pues le va a poner soporte. Vamos a bajar la pieza y aquí vamos a ver el patrón de soporte. Aquí tenemos varios. Comenzamos. El primero son las líneas. Las líneas son líneas tal cual. Este patrón, el problema que tiene es que si imprimimos solamente una línea, pues se va a deformar. El propio efecto de la boquilla no vamos a conseguir sacarlo bien. Pero hay una opción muy interesante que es la de conectar líneas de soporte. Si le decimos que conecte líneas de soporte, no nos va a dejar nunca una punta suelta. Bueno, la última sí. La última sí puede que la deje suelta, pero va a intentar no hacerlo. Aunque este patrón es el mismo que si le decimos que lo haga en zigzag. Aunque en otro tipo de patrones sí viene muy bien esto de conectar los zigzags del soporte. Vamos a seguir viendo en línea. Hay otra cosa curiosa, que es que si nosotros vamos subiendo y comenzamos a poner nuestro soporte, esta parte de aquí, por ejemplo, la línea está entre soporte y soporte, quedaría al aire y lo más seguro es que se nos descuelgue. Para esto hay una opción muy buena, que es la dirección de líneas de relleno, que si aquí le damos un ángulo, por ejemplo, de 45 grados, lo que vamos a hacer es girar 45 grados las líneas de soporte, y aquí ya sí nos vendrían bien porque ya iría cada poco tramo, tendríamos un soporte para la línea. ¿Que necesitamos que las líneas estén más juntas? Pues nos vendríamos aquí a la densidad del soporte y en lugar de 15 le podemos poner, por ejemplo, 50. Como vemos, aquí ya nos hace un soporte bastante denso. Vamos a seguir viendo los patrones que tenemos. Rejilla, pues esto es lo que nos hace tal cual, una rejilla cuadrada, hace una cuadrícula con la rejilla y poco más. Es un soporte bastante más estable que el otro, gasta más material, tarda más tiempo. Triángulo. Pues lo mismo que el anterior de rejilla, pero en forma de triángulo. Si a este le bajamos la densidad, pues veremos los triángulos más habituales, que también son los mismos que podemos utilizar en relleno. Vamos a ver el concéntrico. El concéntrico es otro tipo de soporte que gasta poco material, porque veis que tiene mucho hueco, y luego cuando va llegando a las partes altas, pues se va desviando hasta que llega a la última capa, que deja todo esto de apoyo. El tipo de patrón de soporte depende de la pieza que queramos soportar. A una le vendrá mejor uno, a otra le vendrá mejor otro. Es cuestión de ir probando. Como lo puedes ver aquí en la vista previa, pues ves si te van a soportar bien o no te van a soportar bien todas las partes de la pieza. En zigzag. El soporte de zigzag para mí es uno de los mejores. Como veis, tenemos puesto los 45 grados anteriores. Si no le ponéis esto, si esto lo dejáis a cero, pues hace lo mismo que antes con las líneas con unión. Este soporte también es muy bueno, pero para esta pieza, por ejemplo, es lo que os decía. Aquí habría que girar un poquito para que el soporte lo aguantara bien. O incluso le podríamos decir 90 grados. ¿Veis? Y ahora el zigzag lo hace en esta dirección. Que este tipo de soporte nos vendría mejor que el zigzag normal. Vamos a dejarlo como estaba. Y vamos a pasar al siguiente. Cruz. Pues aquí nos hace un tipo de cruz. Hace las crucecitas estas. En este de cruz sí es importante este de conectar líneas. Por ejemplo, si lo quitamos, mirad lo que hace. ¿Veis? Va dejando estas partes abiertas. Al dejar estas partes abiertas, hace un modelo más endeble. Si le decimos que las conecte, como veis ya ha cerrado por aquí y está haciendo unas especies de torres que son más fuertes que si las deja abiertas. Pues seguimos. Bueno, el último que nos queda es el giroide. El giroide, al igual que en el relleno, lo que hace es la forma rara esta de onda. Y la verdad es que a mí me gustan más cualquier otro tipo de patrón de soporte que el giroide. Así que vamos a dejar las líneas y vamos a seguir viendo las opciones. Recuento de líneas de pared. Pues al igual que en el perímetro, si le decimos que queremos 2 líneas de pared, nos va a hacer 2 líneas pero por fuera.
¿Veis? Lo que hace es darnos aquí un soporte mucho más fuerte y además nos crea una línea por fuera. Si le decimos más líneas de pared, vamos a ponerlo por ejemplo 10, esas 10 líneas las hace por fuera, no las va a hacer por dentro. Y si cambiamos el patrón, como veis sigue haciendo el patrón pero por dentro y por fuera sus 10 líneas juntitas. Si nos venimos a zigzag, lo mismo, y si nos venimos por ejemplo a triángulos, pues nos haría lo mismo. Recordad que las líneas de pared son líneas de pared exterior del soporte, así que vamos a dejarlo en 0. Ahí, y ya tenemos la normal. Aquí en triángulo, si le decimos que los conecte, pues lo que hemos hablado antes, te hace un soporte muy fuerte. Si en lugar de activar conectar líneas de soporte le decimos que queremos una pared, pues nos va a hacer lo mismo, nos va a cerrar el soporte y va a ser mucho más fuerte. Pues seguimos con las opciones. Tenemos, bueno, el tanto por ciento, ya lo hemos visto, que lo que nos da es la densidad del soporte, el ángulo al que lo hace, habilitar borde del soporte. Vamos a volver a inclinar la pieza. Esto se utiliza para cuando estás haciendo un soporte. Si ves que es muy débil en su base, vamos a bajar aquí. Ahí. Si ves que es muy débil, le dices que habilite el borde. Y esto lo que nos va a crear es un borde alrededor del soporte para darle mayor adherencia. Y aquí le podemos configurar o bien el ancho que le vamos a dar en milímetros al soporte, perdón, al borde del soporte, o bien el número de líneas. Da igual si le ponemos o bien la distancia en milímetros o la distancia en líneas. Pues seguimos. Ahora toca uno de los valores más importantes, la distancia en Z del soporte, que quiere decir, vamos a ampliar la imagen, que quiere decir la distancia que habrá entre el soporte y la pieza, pero en el eje Z, o sea, quiere decir en vertical. Aquí como lo tenemos a 0, pues estamos viendo que ha hecho una capa pegada a la siguiente. Si aquí le decimos que queremos que nos deje un hueco de una capa, suponiendo que estamos imprimiendo a 0,2, pues como veis, ahora nos está dejando una capa vacía por medio. Y esto será así en toda la figura. Porque aunque le digamos aquí que queremos 3 milímetros de separación en la dirección X e Y del soporte a la pieza, como veréis no me está haciendo mucho caso, porque sigue teniendo esos 0,2 de distancia. Y es que hay una opción que dice quién tiene prioridad, si Z sobre XY o XY sobre Z. Así que si cambiamos esto, como vemos ahora, sí me está haciendo caso. Y estos 3 milímetros que yo le he dicho, sí me los está respetando. Después también tenemos otra opción. Para que no entren en conflicto y poder ajustarlo bien, vamos a ponerlo, que lo que nos interesa es, sobre todo, que la distancia en Z sea la que queremos, porque va a ser la que más nos va a ayudar a despegar las piezas. Pero luego aquí hay una que dice distancia mínima del soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que sea como sea la relación entre estas dos distancias, esta la va a respetar. Si aquí por ejemplo le decimos que queremos 5 milímetros, que es una exageración obviamente, aquí tenemos los 5 milímetros que le hemos dicho. Y da igual lo que pongamos aquí, salvo que tenga prioridad la distancia XY sobre la de Z. Así que cuando tengáis una figura y los soportes se os están pegando porque están en la distancia X o en la distancia Y, están muy juntitos, tened en cuenta que aunque le variéis esta distancia, si no le cambiáis esto, no va a echar cuenta, no os va a hacer caso. Así que nos tendríamos que venir aquí a distancia mínima y aquí configurarlo. Bueno, vamos a poner esto en valores normales. Y aquí tendríamos lo mismo. Ahora si le cambiamos esto, pues aquí nos pondría 0,7. Bueno, pues estos son los valores más importantes a la hora de despegar los soportes y que el soporte haga su trabajo. Bueno, vamos a ir viendo las opciones. Aquí tenemos a habilitar interfaz del soporte. A ver, hay gente que cuando hace los soportes, la parte de abajo se le queda muy mal y necesita que esté bien. Pues si le decimos que habilite la interfaz del soporte, lo que nos va a crear es una especie de película entre el soporte
y la pieza. Vamos a verlo desde arriba. Como veis, va creando esta parte que lo que hace es, pues eso, digamos, de unión entre el soporte y la pieza. Obviamente, si aquí le damos poca distancia en las tolerancias estas, la interfaz se nos va a pegar a la pieza y se va a pegar bastante bien. Así que esto lo tendríamos que regular muy bien para poder utilizar la interfaz sin que nos estropee el modelo. Y ya lo último, en soportes normales, sería usar torres. Aunque lo de usar torres aquí no nos serviría de mucho. Esto lo que hace es que cuando estemos llegando a una zona muy pequeñita, en lugar de estar el soporte con su forma tal cual venía desde abajo, se va cerrando para soportar sobre todo, por ejemplo, los dedos de las figuras. Vamos a verlo en el otro. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos este Iron Man. Vamos a ponerlo así para que lo veamos. Tenemos este Iron Man. Tenemos aquí los dedos estos. Y los dedos estos sí van a necesitar que no sea un soporte normal. Así que nos venimos aquí abajo y usar torres. Vale, tenemos los de usar torres puestos. Vamos a verlo. Esto es lo que me refería. Esta especie de conos que va haciendo cuando llega a la parte de los dedos. ¿Que le decimos que no use torres? Pues vamos a ver cómo nos lo genera. ¿Veis? Esta parte ya no tiene la torre, ya llega al soporte directamente como venía. Y pasa a la pieza. Sin embargo, le volvemos a poner que utilice torre. Y aquí está eso que os explicaba, lo que va haciendo. Va poniendo cada vez más fino el soporte hasta que llega a la parte de la pieza. Bueno, pues aquí vemos el soporte de árbol. El soporte de árbol lo que hace, pues como su nombre indica, va creando ramas para ir soportando las partes que están en voladizo o las partes que arrancan a imprimir en el aire. Y pues prácticamente las opciones son iguales. Lo único que podemos modificar pues son el tipo de ángulo que vamos a formar en las ramas del árbol y cosas así. Bueno, vamos a ir viendo las opciones que tiene el árbol. Ángulo de soporte de las ramas. Pues digamos que es el, a ver si lo vemos aquí, es el desvío máximo que tendría el ángulo de esta rama. Por ejemplo, aquí le ponemos 80, vamos a ir haciendo exageraciones para que se vea bien. Bueno, pues aquí vemos que el soporte ahora está utilizando un ángulo de 80 grados desde lo que es el tronco hasta la punta de la rama. Obviamente eso no se debe utilizar. Vamos a bajarlo. Vamos a volver a ponerlo en 40. El ángulo del voladizo vamos a ponerlo más bajito, vamos a ponerlo en torno a los 30. No, perdón. Vale, ahora sí tenemos ya un soporte de algo más realista. Como veis, aquí lo que intenta es evitar en todo momento tocar el cuerpo hasta, bueno, la última rama viene aquí a la barbilla, porque entendió que esto se le va a descolgar. Ahí. Pues si le decimos la distancia de la rama, 1 milímetro, que le decimos más, pues intentará separar, ponerle 5 milímetros por ejemplo, y va a intentar separar más la rama. Aquí lo tenemos que intenta abrir las ramas al máximo. Vamos a volver a ponerlo como estaba. Y vamos a ir diámetro de la rama del soporte. Esto es lo gorda que va a ser la rama mientras va subiendo hacia la parte donde tiene que soportar. Lo gorda que va a ser la rama. Esto lo tendremos que modificar cuando veamos que la parte que va a soportar, por ejemplo, lleva mucho peso. Pues lo ideal es poner una rama más fuerte. Si no, pues ramas pequeñitas. Ahora vamos a ver lo que viene aquí como ángulo del diámetro del soporte en árbol. Esto quiere decir el ángulo que forma, digamos, la pared del árbol con la base. O con la base o con la vertical, mejor dicho, porque el cura va con las verticales. Si le decimos que queremos 0, pues nos hará un tronco recto. Aparece una farola, va a aparecer.
Como podemos ver, ha hecho el tronco recto completamente y luego ya las ramas, sí, la rama la ha hecho ya con el ángulo que le hayamos puesto aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si le damos un poquito más de ángulo, pues entonces nos hará un soporte, pues una base más ancha y irá reduciéndose según vaya llegando a la parte donde empiezan a abrir las ramas. Aquí tenemos que ya va abriendo un poquito. Bueno, y así pues vamos a volver a ponerle el valor que tenía 5 y lo dejamos así. Bueno, esto de la resolución de colisión, digamos que lo que hace es los cálculos que tiene que hacer Cura para evitar que las ramas del árbol toquen el modelo donde no toca. Entonces, en un soporte en 0,2 está más o menos bien. Si lo subimos a 1 es una barbaridad, pero vamos a ver lo que hace. Aquí podéis ver los fallos que ha tenido a la hora de hacer las ramas del árbol. Quiere decir que si le ponemos un valor muy alto, lo hace, mientras más alto sea el valor, más a lo loco hace el soporte. Entonces lo dejamos en 0,2, que lo hace bastante bien, y seguimos. Bueno, la siguiente opción es colocación del soporte. Aunque le tenemos puesto en todos los sitios, Cura por defecto, con el soporte tipo árbol, intenta no tocar la pieza. Pero digamos que aquí le estaríamos dando permiso para que, si no puede hacerlo de otra forma, coloque una rama, la base del árbol salga directamente desde la pieza y no desde la cama caliente. Pero ya os digo que Cura siempre va a intentar que sea desde la cama caliente, aunque tenga que hacer esto, ¿no? Empieza en medio y luego ya se desvía para aguantar las manos. Pero si le decimos tocando la placa de impresión, en el momento en que lo necesite, no podrá hacerlo. Así que lo mejor es en todos los sitios que si pone un soporte sobre la figura es porque no le queda más remedio. Aquí tenemos la misma opción, pues recuento de línea de pared, pues normalmente hace una, si le ponemos 2 nos hará 2, si le ponemos 3 nos hará 3, en fin, igual que el otro. Aquí el conectar zigzag del soporte no tiene mucho sentido porque esto no hace zigzag. Si vamos a ver la densidad, y vamos a cambiar la densidad a un 80%. Como veis, cuando le metemos densidad, lo que hacemos es rellenar el árbol. Si necesitáis que las ramas sean más fuertes, pues le metéis un poquito de relleno y ya tendremos un árbol mucho más fuerte. Obviamente va a tardar mucho más y va a gastar mucho más material. Así que mientras no lo necesitéis, yo la densidad la dejaba en 0, para que haga el árbol vacío, que de por sí ya es bastante fuerte. Habilitar borde del soporte, pues al igual que en el otro tipo de soporte, te genera un borde para que esté más fijo el árbol. Aquí habilitar borde del soporte, pues al igual que con el otro tipo de soporte. Podemos poner un borde para que esté más fuerte anclado al suelo, para que no se nos despegue. También le podemos poner la anchura del borde o le podemos poner el número de líneas. Y luego, pues aquí tenemos lo mismo. Distancia en Z, distancia X, pues lo mismo que estaba explicando antes. Esta es la distancia que va a tener la punta de la rama del árbol. Por ejemplo, cuando viene hasta aquí, hasta el dedo, la distancia que va a tener hasta aquí. ¿Vale? La distancia, a ver si lo puedo poner, que se vea. Ahí, ¿veis? Es esta distancia, la distancia en Z. Luego tenemos la distancia en XY y distancia mínima. Pues esto va a hacer lo mismo. Siempre intenta mantener los valores mínimos posibles, para evitar que luego cuando estemos haciendo la pieza, pues se nos descuelgue algún hilito. Habilitar interfaz del soporte. Pues yo no sé la verdad si esto tiene sentido aquí en el soporte de árbol, porque de por sí no te hace hueco cuando va a tocar la pieza. O sea, lo que tiende es a hacer una punta y ponerse justo debajo de la pieza. Así que vamos a verla. Bueno, pues lo mismo, hace igual que el otro, solo que crea esa parte antes de tocar la pieza. Pero ya os digo yo que con el soporte de árbol, aquí prácticamente lo que hace es extender un poquito la rama. Que la verdad es que sí, que aquí le podemos decir que queremos más grosor y nos haría la punta de la rama más gorda. Pero normalmente no es necesario. Ya es cuestión de cada figura, como siempre digo. Y bueno, y hasta aquí esta parte. Pero, ¿qué es lo que ocurre si por ejemplo nosotros no queremos soportes en algún punto en concreto? Por ejemplo, vamos a hacerlo con esta pieza que segmenta más rápido. Imaginaos que aquí en mitad no me interesa que me haga soporte, porque es una parte que yo creo que está bien soportada. Y yo creo que no me va a dar problemas.
A ver, se me han abierto aquí un montón de opciones, que la verdad que la que no he explicado es porque es muy difícil que os vaya a hacer falta. Pues lo que estábamos hablando, si necesitáis que en mitad de aquí, ustedes veis que, oye, que aquí yo sé que no voy a necesitar soporte, pues mirad, nos venimos aquí, marcamos la pieza, marcamos la última opción y le clicamos donde queremos que no nos haga soporte. Ahí, por ejemplo. ¿Veis que ha hecho un dado? Pues ese dado lo podemos considerar como si fuera una pieza más. La seleccionamos, la podemos escalar, la podemos hacer más grande, más pequeña, la podemos mover. ¿Veis? Hacia un lado, bueno, estamos moviendo hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Y si queremos la podemos girar, o sea, tal cual, como si fuera otro STL, ¿vale? Pero esto lo que va a hacer es decirle a Cura que aquí no quiere soporte. Vamos a verlo. Si nos venimos a la vista previa, ¿veis? Bueno, allí se me ha dejado un poquito la pared. Vamos a ponerlo que se vea bien. Vamos a escalarlo. Vamos a hacerlo grande, que pille toda la pieza. Ahí. Ahí está. Pues como veis, donde tiene esta pieza, pues no ha hecho soporte. Y esto sería lo mismo si nos quisiéramos venir aquí a la figura y, por ejemplo, nosotros consideramos que nosotros no necesitamos el soporte de la barbilla, porque lo miramos y decimos, nada, esto es mi impresora. Bueno, en este caso está complicado, pero nosotros decimos, nada, aquí mi impresora va a ir bien aquí y yo creo que todo este brazo del árbol me lo puedo ahorrar. Pues nos venimos aquí a preparar, marcamos la pieza, marcamos la opción esta de abajo y tocamos aquí. Bueno, ahí lo he hecho grandote, pero asegurarnos de que no coja la parte que queremos. Y ya está, nos vamos a vista previa y esperamos a que se segmente. Pues como veis, ha ignorado la parte esa y entonces ya directamente no nos ha subido la rama del árbol. Esta opción es muy buena porque hay veces que Cura se empeña en poner soporte en sitios que nosotros sabemos que no lo necesitamos. Porque a lo mejor el voladizo es muy pequeño, porque, en fin, que siempre se puede dar la situación de que no lo necesite. Entonces aquí le decimos, oye, esto me lo bloquea, esto no lo tengas en cuenta a la hora de poner soporte. Y como veis, pues nada, hace su soportito a las manos y listo. Pues bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es prácticamente todo lo que se de soporte. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.